Ayer conversábamos acerca de este aparato Jairas, que tiene unos molarcitos a medio erupcionar, unos 6 que medimos ayer, que tenían 36 milímetros de distancia intermolar. No obstante, debió hacerse con proyecciones hasta los 6, a pesar de que la distancia intermolar está muy óptima y son 36 milímetros. Pero en general hablábamos de este aparato y hablábamos de estos ganchos para máscara de protracción. Terminaron de producir este aparato y me parece interesante traerlo y conversar un poquito de él. Lástima que se me acabó de caer un topecito que había puesto acá, que es un topecito de cera insignificante, que he puesto en este lado y que debe poner el clínico al momento de instalar este aparato, después de cementarlo con ionómero, poner unos estorbitos, unos topecitos, no unas adhesiones, repito, sino unos estorbitos, uno a este lado, para evitar el desalojo de este aparato hacia oclusal, un estorbo. No son una adhesión que ocurre mucho, para evitar que este aparato se desaloje en el sector anterior, porque justo aquí va a haber una máscara de protracción, un elástico de 8 onzas, que va a jalar este maxilar hacia adelante y hacia abajo, con más o menos 35 grados de desfase con respecto a este plano oclusal, 35 grados, para poder jalar el maxilar, y debe tener unos topecitos de resina pegados en estos caninos deciduos o en este primer molar deciduo, unos estorbitos para evitar que el aparato se desaloje, porque el aparato va a ser jalado hacia adelante. Pero hoy vengo a complementar un video que hacíamos ayer que se llamaba 20 tips acerca de la disyunción de la sutura media palatina, donde hablábamos incluso de que el aparato podría servir como expansor alveolar. Entonces hoy quiero contarle que este aparato debe ponerle 2 topecitos de estos cuando lo cemente con ionómero, y debe tenerlo en boca y empezar un protocolo de activación una semana después de haber sido instalado, para que el paciente se familiarice con esta agresión. Pero hoy vengo a decirle algo. Esto se llama un Jairas, Iras en español, H-Y-R-A-X. Iras es una sigla del idioma inglés para decir que este aparato es higiénico, porque otrora, antes de este, había un aparato que llamaba el Fischer o el Haas, que era una porción acrílica que se hacía aquí una especie de botón gigantesco, grueso, donde se metía un tornillo de los tornillos que existían para ese entonces, antes de que naciera el Jairas, que es una sigla para decir que era higiénico. ¿Y por qué querían hablar de higiénico? Porque el aparato que teníamos no era tan higiénico. El aparato que teníamos era el Haas o el Fischer, que era un aparato que hacía unas laceraciones impresionantes, una herida en el paladar cuando lo retiraban. Y a veces se creía que porque estaba y hay gente que todavía hoy no entiende esa historia de por qué el Jairas, el Fischer o el Haas evolucionaron a Jairas, y por qué el higiénico appliance, por qué el aparato higiénico, el aparato nuevo, llamémoslo ¿para qué se desarrolló? Se desarrolló para quitar ese bloque de acrílico que había acá, que hoy lo hemos vuelto a implementar, porque el marketing, cuando sabe del desconocimiento de nuestro desconocimiento, aprovecha para vendernos cosas muy interesantes. Hoy hay aparatos que se meten con mini tornillos, se entierran con mini tornillos, con mini implantes, y se entierran para poder hacer la disyunción. Se entierran una porción acrílica o una porción metálica. Incluso en Europa se hace un colado, se encera primero el Jairas para hacer una estructura de metal en cromo cobalto y poder cementarlo, ¿cierto? O cementarlo. Entonces llegamos a un punto. Hay un anclaje dental y hay un anclaje con tornillos, que es el anclaje de los nuevos tornillos,
que a veces creemos que pueden ser superiores. Ahora, el anclaje dental como este es como un anclaje dental amarrado con dos simples bandas y con unos topes de resina, que se me perdió el otro cuando llegué acá. Es un topecito igual a este en resina que va a evitar el desalojo hacia oclusal. Entonces, esto es un anclaje dental. El anclaje dental es igual que el anclaje esquelético, el anclaje con mini tornillos, y la respuesta va a ser la misma. ¿Pero de qué depende la respuesta? La respuesta depende de que si usted inyecta 3 activaciones diarias durante 8 días en un paciente con este aparato y lo tiene bien amarrado con ionómero en las bandas y con estos topes de resina, el aparato va a hialinizar los alvéolos. Esto lo decíamos ayer, va a ferular los dientes en su alvéolo y va a frenar el emblema de la ortodoncia, que es reabsorción a posición. Y al frenar ese emblema de reabsorción a posición, el aparato tiene que reventar por algún lado, y o se revienta el tornillo o se revienta una cosa que es más débil que el tornillo, que es la cola de Milano de la sutura media palatina, que se va a fracturar. En síntesis, el anclaje dental también disyunta si usted le mete protocolos precisos. Pero le voy a contar una cosa, yo vine a contarle 2 cosas nada más. Entonces, el anclaje dental necesita unos protocolos precisos que si alguien le falla, no va a poder lograr la disyunción. Y aclaro, en nuestras comunidades existen academias, profesores de vieja data que aseguran que estos tornillos se deben activar 2 o 3 veces por semana. Ayer lo dije y hoy lo voy a decir. Eso es mentira, eso no funciona. O si funciona, inclina los dientes en su alvéolo. Y esto es un disyuntor. Si fuera un inclinador de dientes en su alvéolo, es posible que no llamara disyuntor, sino inclinador de dientes en su alvéolo. Pero ayer también hablamos de que los protocolos extremadamente lentos, cada 20 días la activación de este tornillo, produce una expansión alveolar, es decir, no hialiniza los dientes, pero va fortaleciendo el hueso alveolar por transducción energética, por una energía que está descargando usted sobre la corona clínica, que mediante el proceso de tensegridad radicular, es decir, hay un cambio de tensegridad, hay una transducción energética, una carga horizontal que hace este aparato activándolo cada 20 días, pero además de eso hay una carga oclusal, una masticación de los alimentos, y hay un estímulo que mediante transducción, cambio de energía de la corona a las raíces, altera la tensegridad. Tensegridad es equilibrio. Tensegridad haga una mnemotecnia, es tensión integral o integridad tensional. Es esa posición de equilibrio que tienen los entes biológicos, y que al hacerle esta fuerza hay un cambio de tensegridad, hay un cambio de equilibrio, y va a responder por un fortalecimiento del hueso alveolar regido porque el citoesqueleto, la membrana de proteínas que reviste todo esto, termina siendo fortalecimiento del hueso alveolar, crecimiento del hueso alveolar. Y ese crecimiento del hueso alveolar se da básicamente mediante el cambio de transducción en el citoesqueleto, regido por el citoesqueleto. Entonces, eso no es inclinación de dientes, inclinación ortodóntica de dientes, no, eso es cambio de tensegridad, es desarrollo del hueso alveolar, pero de eso no es lo que vamos a hablar hoy, porque estamos hablando de disyunción, donde la tensegridad se va a ver alterada, pero de manera mecánica, abrupta, porque se va a hacer una activación 3 veces al día, 3 palancazos de 90 grados que representan un 0.75 de milímetro, es decir, casi 1 milímetro, 3/4 de milímetro, que van a redundar en hialinizar estos alvéolos y esperar que al hialinizarlo no puedan responder ortodóncicamente y se fracture la sutura media palatina. Porque no hay otra opción. Ahora, podría haber un caso, si el paciente tuviera 25, 27 años, si usted pusiera este aparato y lo cargara de fuerzas así de rápidas y hialinizara los alvéolos, que a esa edad se puede hialinizar los alvéolos, es posible que este tornillo se doble por acá. Es decir, que no sea capaz
de fracturar la cola de Milano, porque el paciente tiene una osificación mayor, tiene 27, 30 años, y por ende un cirujano, si se quisiera disyuntar esa sutura, debería instalarlo un cirujano que con una secria o con muchas herramientas modernas que hay hoy, metiera la secria o cortara, hiciera una corticotomía, cortara la sutura media palatina mediante una herramienta actual o una secria o un bisturí especial hoy, cortar esto y así podría ser también disyunción, pero sería una disyunción asistida quirúrgicamente por un cirujano. Pero vine a hablarle del anclaje dental. El anclaje dental necesita que usted tenga claro que si usted pone un disyuntor, si usted pone un aparato de esto y va a disyuntar, no puede faltarle a esos protocolos de activación. Y lo segundo que vine a contarle es lo siguiente. Créame que el papá de hoy, la mamá de hoy, me perdonan los papás, afortunadamente ellos no están acá, aquí no hay sino profesionales de la odontología y ortotécnicos. El papá de hoy vive en el WhatsApp, vive viendo redes sociales, mantiene la cabeza en la luna, se le olvidan las cosas y hacer estas 3 activaciones diarias no es fácil. Además de eso, podría ser que algún amigo familiar odontólogo le diga, no actives eso 3 veces al día, no, eso no es necesario, eso funciona igual, el tornillo está, y el papá no se rija a ese protocolo de alta precisión y le falle a esos protocolos de 3 activaciones diarias y por consiguiente lo único que haga sea un trabajo dantesco donde lo único que va a hacer es inclinar los dientes. Los dientes no se deben inclinar y no se inclinan porque se hacen protocolos intensos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los papás y casi que tenerles una alarma programada para que sepa que tienen que hacer desayuno, almuerzo y comida durante 7 días para rasgar la sutura media palatina, para hialinizar los alvéolos. Entonces, lo segundo que quiero contarle es que en general, présteme atención a esto que ocurre en México, en Argentina, lo veo yo, en Colombia, en Perú, que un disyuntor difícilmente alcanza la disyunción por 1000 agentes que voy a anunciar a continuación. La primera es que la indisciplina de los pacientes. La segunda es que los aparatos en el fondo no están bien construidos. Yo le voy a contar, alguno de ustedes debería haberme puesto un correo y debería decirme por qué pusieron esta barra derecha y no ondularon o contornearon cada uno de los dientes como hacen los técnicos. Le cuento esto a los técnicos. Esta barra es la responsable de caer. Lástima que esto se quemó y estos dientes se desbordaron. Pero esta barra es la responsable de descargar la fuerza sobre la cara palatina de este primer molar deciduo, de este segundo molar deciduo, de este primer molar, de este canino, de este lateral si lo hubiera y de este central. Esta barra es recta, no es contorneada. Cuando usted la hace contorneada, el aparato tiene una respuesta de rotación de dientes. Esto no es sino descargar la fuerza en este lugar para que se produzca la hialinización alveolar, la hialinización de los procesos alveolares de este alvéolo que pasará a este. Es decir, el tejido hialino se conjuga entre todos estos dientes, atravesando incluso los tabiques que también se hialinizan. Es decir, hay una hialinización completa y es necesaria para hacer la disyunción. Entonces, si el paciente le falta esos protocolos de 3 activaciones diarias, si el paciente tiene más de 11 años, recordemos que si tiene menos de 11, podrían ser solo 2 protocolos, al levantarse y al acostarse. Pero el otro, el de más de 11 años, es desayuno, almuerzo y comida, que tiene que activar este aparatico con la palanca, 3 palancazos diarios para lograr la disyunción. Entonces, lo que le quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con los papás, porque los papás hoy día no están haciendo eso. Entonces les decía, en general, en nuestros países la disyunción no se da
Primero, por desconocimiento de los protocolos precisos de activación. Segundo, por indisciplina de los padres o por descuidados o por elevados o porque a pesar de que tienen unos celulares donde podrían programar las activaciones, no las están programando porque el ser humano de hoy vive muy ocupado haciendo muchas cosas que vaya usted a saber cuáles son las verdaderamente importantes. Y tercero, porque los aparatos no están bien construidos. Entonces, entendamos esto y entendamos que la disyunción es un proceso muy importante donde en el fondo, lástima que no tengo aquí un tornillo, donde en el fondo yo quería contarle que hay muchos tipos de tornillos de distintas marcas, pero que hay un tornillo que no pude encontrar que tiene una bisagra atrás, que es un disyuntor en abanico, también disyuntor, se llama un Ragno, de la casa Leone italiano, que abre en el sector anterior y no aumenta la distancia intermolar, porque le voy a decir algo en este momento que es a veces muy complejo de interpretar. Cuando se amplía la distancia intermolar de un paciente con hipoplasia maxilar, se le despeja, se le amplía el corredor de fosas por donde la mandíbula... Voy a robarme un modelito aquí para poder decir esto porque no lo traje. Por estos corredores de fosas es por donde, este no es el modelo antagonista, por donde viaja la mandíbula anteroposteriormente, por los corredores de fosas, por el arco céntrico activo de la mandíbula y el arco céntrico pasivo de la maxila. Entonces, la mandíbula viaja por este sector. Quitemos este aparato de acá. Esto es un expansor horizontal ultrasensible del que hablaremos en otra ocasión. Entonces, por estos corredores de fosas es por donde camina la mandíbula. Cuando usted amplía la distancia intermolar, en muchos pacientes con hipoplasia maxilar, al despejarle los corredores de fosas y aumentar la distancia intermolar, la mandíbula se bota hacia adelante, se bota cada día más hacia adelante. Entonces diríamos, no, eso es el componente genético de ese paciente que tiene mucho prognatismo. Y seguramente que sí, pero en el fondo es que si usted aumenta la distancia intermolar, va a hacer que se despejen los corredores de fosa y que la mandíbula se bote hacia adelante en esa tendencia prógnata. Por eso es muy importante que usted entienda que el disyuntor en abanico, del que hablaremos en otra ocasión, o debe mirar algunos videos que puedo haber yo hecho del disyuntor en abanico, que en otra ocasión hablaremos de ello, que el disyuntor en abanico no nos permita la ampliación de la distancia intermolar, porque ese podría ser el freno a la mandíbula para que la mandíbula no se bote hacia adelante. La mandíbula, cuando se le da un ápice de dinámica, la mandíbula es el único hueso móvil de la cabeza, el único hueso dinámico, y esa dinámica hace que la mandíbula se bote cada día más hacia adelante, se bote y se haga más prógnata. Entonces hay que tener cuidado. Lo invito a que al momento de elegir un disyuntor, usted mida la distancia intermolar de margen gingival a margen gingival, en la distancia intermolar, y vea cuántos milímetros tiene. Aquí, porque este brazo no deja medir, pero en el fondo ayer medimos, este paciente tiene 36 milímetros de distancia intermolar. Cuando usted tenga 32 milímetros de distancia intermolar, es suficiente para que usted piense en un disyuntor en abanico. Cuando usted tenga 32 milímetros de distancia intermolar, es suficiente para que usted no piense en poner un disyuntor tradicional, sino poner un disyuntor que puede valer 2 centavos más y que tiene una bisagra atrás que se llama Ragno y que amplía solo en el sector anterior, hace una ampliación excéntrica que además en su excentricidad, présteme atención a esto, en su excentricidad, al abrirse más adelante que atrás, hace una manifestación postero-anterior, un favorecimiento de este punto A que se va a ver favorecido hacia adelante y que la espina nasal anterior se va a expresar un poquito hacia adelante y de repente con la expansión del hueso maxilar podríamos estar arropando una mandíbula con tendencia prógnata para ferularla o frenarla un poquito, para quitarle su dinámica, que es la que la hace prógnata. Básicamente, estos dos tópicos le quería contar. Primero, que mucho cuidado con la disciplina de los pacientes, que es muy bueno que tengan una bitácora y que vayan rayando la bitácora,
Porque me ocurre mucho que llega alguien con un tornillo, algún profesional, algún doctor, y me dice, pero mire, este disyuntor, llevamos un mes activándolo y el disyuntor sigue igual. Aprenda a mirarlo también acá. Yo no creo que para usted sea difícil saber que este aparato está cerrado, este tornillo está cerrado. Yo no creo que sea difícil saber, a ver si hay uno abierto por acá, saber que ese tornillo está cerrado. Que este tornillo está cerrado y aprender a reconocerlo en la boca, qué tanto se está abriendo el tornillo. Porque a veces el tornillo está cerrado y hay que saber que el paciente no lo está activando y mostrarle que esto no es una llavecita, que no es la llavecita por donde se mete y se gira en torno de sí misma, sino que es una palanca que se mete adelante y se desplaza 90 grados hacia atrás. Básicamente esto quería contarle hoy. Este es el complemento del video que hicimos ayer, que se llama 20 tips de la disyunción de la sutura media palatina. Por su atención, muchas gracias.